No sé si se puede escuchar así. Aló. El tema de hoy son las alarmas. ¿Qué son las alarmas? Las alarmas están creadas específicamente para provocar algún ruido fuerte o llamar la atención de las personas mediante luces, sonidos o en algunos casos vibraciones. Una alarma es un sistema diseñado para avisar sobre algo importante, porque puede ser para despertar a alguien o por algún peligro de algo que está ocurriendo. Actualmente existen distintos tipos de alarmas dependiendo de la funcionalidad que estas tengan. Por ejemplo, están las alarmas que son para despertarse. Estas son utilizadas diariamente por millones de personas para levantarse a cierta hora. También están las alarmas de emergencia, que estas son usadas para alertar incendios, terremotos, evacuaciones o alguna situación peligrosa. Y también tenemos las alarmas que son de seguridad. Las alarmas de seguridad son utilizadas en casas, negocios, bancos o hasta en vehículos para detectar el acceso de personas o que alguien está haciendo algo pues en algún lugar, dependiendo en dónde se encuentra la alarma. Aunque todas estas alarmas funcionan de manera diferente, poseen algo en común, que es el hacer un ruido suficientemente fuerte como para provocar que alguien pueda escucharlas. En la historia, mucho antes de que los teléfonos y relojes modernos aparecieran, las personas ya utilizaban métodos para alertar sobre peligros o anunciar momentos importantes. En civilizaciones antiguas se usaban campanas, tambores, silbatos o incluso personas encargadas de avisar sobre incendios o emergencias recorriendo las calles. Pero una de las primeras alarmas mecánicas conocidas fue creado en el año 1787 por Levi Hutchins, que él es de Estados Unidos, aunque tenía un pequeño problema porque la alarma que él creó solo podía sonar a las 4 de la mañana, porque era la hora en la que él se levantaba y pues todavía no había aprendido a programar, por así decirlo, que serían las demás alarmas, lo cual honestamente convierte la primera alarma moderna en algo bastante específico. Más adelante, durante el siglo XIX, comenzaron a desarrollarse relojes despertadores más avanzados que permitían elegir diferentes horarios. Con el paso del tiempo también empezaron a aparecer alarmas especializadas. ¿Y cuáles son las alarmas especializadas? Me refiero a las alarmas contra incendios, a las alarmas industriales, a las alarmas de seguridad, y también podemos mencionar que son los sistemas de emergencia de ciudades o edificios. De esta forma, las alarmas comenzaron a clasificarse dependiendo de su función, porque claramente no producen la misma sensación escuchar una alarma de un despertador que una alarma de evacuación. Una normalmente pues te puede causar molestia dependiendo de cómo sea tu tipo de sueño, o la otra simplemente te provoca ansiedad o estrés. Bueno, dependiendo del caso. Hoy en día las alarmas están prácticamente en todas partes, en teléfonos, relojes, automóviles, hospitales, escuelas, fábricas y edificios. Aunque fueron creadas para ayudar, muchas personas desarrollaron métodos bastante curiosos para intentar ignorarlas. Porque llega un momento donde el cerebro ya no las interpreta como una advertencia o como algo importante, sino que simplemente al parecer el cerebro empieza a interpretarlo como música que nada más empieza a sonar de un momento a otro. Normalmente se puede ver este fenómeno es donde las personas ponen las alarmas, ponen la alarma que estamos a las 6 de la mañana y a veces la persona se queda esperando a que suene la alarma. Cuando se empieza, normalmente la persona empieza a levantarse antes de que empiece a sonar la alarma para poderla apagar y volverse a dormir. Aunque en ocasiones ocurre eso y nada más se quedan esperando a que llegue la hora. Porque ha ocurrido, bueno, al menos a mí me ha ocurrido en un caso de que estaba esperando que la alarma sonara a las 6:30 y me desperté a las 6:05. Todavía tenía tiempo, me volví a dormir, después me volví a despertar a las 6:10 y me volví a dormir. Después me volví a despertar a las 6:20 y después me volví a dormir.
y cuando me volví a despertar ya eran las 7:10, ya iba tarde para la escuela. Aunque también tenemos algunos datos curiosos sobre las alarmas. Aunque también existen algunas alarmas que son bastante extrañas, aunque este tipo de alarma no es extraña. Antiguamente existieron las llamadas alarmas de vela, por así decirlo, o es al menos como se le puede encontrar, que donde esta consistía en una vela con clavos, que tenía clavado clavos, de que se luego hay que ver escrito mejor. Tiene clavado unos clavos que al colocarse en ciertos puntos, esta alarma consistía en una vela a la que igual se le prendía fuego. Se calculaba más o menos el tiempo que se tardaba en derretir y en ese punto se clavaba un clavo. Entonces al momento que la vela se empezara a consumir y llegara al punto donde estaba el clavo caería de golpe, por lo que empezaría a golpear o a sonar con una plata de metal o alguna placa metálica, lo cual era considerado una alarma. Aunque el ruido, si se intenta hacer actualmente, el ruido es bastante leve, pero pues básicamente era una alarma creada usando un fuego. Era una alarma que necesitaba fuego para poder funcionar, lo cual suena bastante arriesgado para algo diseñado mientras las personas estaban dormidas. Actualmente también existen las alarmas extremadamente avanzadas. Algunas utilizan inteligencia artificial, algunos sensores de movimiento o hasta reconocimientos faciales, pero todo en base a conectado al internet. Incluso existen alarmas capaces de detectar humo, cambios de temperatura, movimientos extraños o problemas médicos en tiempo real. Y algo todavía más curioso es cómo cambia la reacción humana dependiendo del tipo de alarma, porque una alarma del teléfono normalmente provoca... En conclusión, al final las alarmas se han convertido en una parte importante de nuestros días, porque ayuda a la organización de horarios, al recordar actividades, las alertas sobre los peligros y aunque muchas veces pueden ser molestas, especialmente temprano por la mañana, la verdad es que cumplen una función bastante útil.